Más contenidos en este martes, como ya lo anunciábamos en las presentaciones al comienzo de este Elche Encuadre. Bueno, pues es momento de hablar de ciencia y además con un puntito amargo, y es que, bueno, es la última sección, la última visita de esta temporada de nuestro biotecnólogo, del miembro de la Asociación de Divulgación Científica de Alicante, nuestro colaborador, nuestro amigo Sergio Escamilla Ruiz. Sergio ya está con nosotros. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Como decimos, una sensación agridulce. Sí. Contentos de tenerte una tarde más, porque hemos aprendido mucho, pero hablamos, bueno, pues en este último día, en esta última sección, que seguro que nos traes un tema muy interesante, ¿verdad? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Del envejecimiento. Bueno, pues un tema triste un poco, pero sí, también mejor llegar al envejecimiento que no llegar, ¿no? Hoy un tema que nos da mucho que pensar, ¿verdad? Y reflexionar. La verdad es que sí. Hace unos instantes antes de, bueno, pues arrancar y sí que es verdad que es un tema que te invita mucho a reflexionar. Yo creo que no hay nadie que quiera envejecer, ¿no? Podríamos ser eternos jóvenes, yo creo. Estaría muy bien, sí. Estaría muy bien. Yo así estoy muy bien como estoy. Pero bueno, que nos traes un tema que, como decimos, es muy interesante y además con contenido muy curioso, ¿verdad? La verdad es que sí, la verdad es que es un tema muy interesante y, como se suele decir, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Así Eso que es. el envejecimiento en humanos, por supuesto, es fascinante y es lo que en última instancia queremos entender bien. Pero claro, tenemos que entender bien qué es el envejecimiento en la biología en general para poder aplicarlo luego en humanos. Sí. Vale, pues ¿qué es el envejecimiento? ¿Cómo se define? Pues el envejecimiento se define como la pérdida progresiva de funciones fisiológicas. Es decir, el corazón empieza a funcionar mal, etc. Las cosas empiezan a funcionar mal. Claro. Pero no solamente eso, también hay una disminución de la fertilidad. Cuanto más viejo eres, menos hijos puedes tener. Y también aumenta la mortalidad. O sea, cuanto más viejo, peor te funcionan las cosas, menos fértil eres y más mortalidad hay. Luego también se suele decir que el envejecimiento es universal, es inherente a la propia vida, cuando realmente no lo es. Hay especies que no envejecen. Por ejemplo, los seres unicelulares no envejecen. Se dividen, y esa célula se divide, y tú cuando esa célula, si la chafas, se va a morir. Pero si tú la dejas ahí, no se va a morir. O se divide, o va a estar más celular o se dividirá. Pero Está si no, activa, pero no se muere. No hay muerte endógena, ¿no? O sea, si cambia el pH, si cambia no sé qué, pues se morirá por causas exógenas, pero no envejece. Y claro, esos son seres unicelulares. Y en cuanto a animales pluricelulares, como por ejemplo las hidras o los platelmintos que están en la diapositiva, pues por ejemplo el platelminto es un gusano que no envejece. Es de la misma manera, si tú lo chafas se va a morir, pero no envejece. No tiene envejecimiento. Luego el envejecimiento no es inherente a la vida. Sabemos que no es inherente. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Claro, ¿Por qué porque unos sí, porque otros... Claro, un platelminto es un gusano, es bastante simple, evolutivamente muy temprano. Una hidra igual. Pero luego la mayoría de animales evolutivamente más tardíos sí que envejecen. Los perros, los reptiles, los pájaros envejecen, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, pues es interesante analizar que en la naturaleza salvaje muy pocos animales llegan a viejos. Porque la gran mayoría de animales mueren antes de la vejez, por depredación. Bueno, por la ley de supervivencia, supongo, ¿no? Justo, por depredación, claro, por falta de recursos, por enfermedades y por un larguísimo, etcétera. Entonces, por ejemplo, como se ve en la diapositiva, los animales que están en cautividad sí que mueren de viejos, sí que mueren, o sea, no hay muerte, y al final de la vida, ¡fum!, un montón de muerte. Pero porque no habrá riesgo, ¿no?, en ese caso. No hay si eres un antílope que está en el zoo, pues no te va a comer un león. Claro. ¿No? Entonces esto es muy interesante, porque esto nos dice que en la biología salvaje, en la biología natural, los viejos no están muy presentes. Los animales viejos no llegan, o sea, los animales no suelen llegar a viejos. Y es curioso lo de los perros, perdona que te corte en el caso de los animales, ¿no? Dicen que los perros se multiplican los años que tienen por... Sí, por 7 para asemejarlo a los humanos. Correcto, es curioso también, ¿no? Sí, es interesante. En ese caso, en este tipo de animal. Y precisamente lo relaciono con la siguiente diapositiva, que es por qué el perro vive la edad que vive. Claro. O por qué el antílope vive la edad que vive. Cada especie tiene una esperanza de vida en nacer característica y no es otra, es esa. ¿Por qué? Pues aquí algo tiene que ver la genética, ¿no? Mira, por ejemplo, esta diapositiva está muy interesante. ¿Cuánto...? De una esperanza de vida de 0 a 10 años. Pues encontramos mamíferos pequeños, como la ardilla, encontramos aves, encontramos artrópodos, como la hormiga obrera. Luego, de los 10 a los 20 años, encontramos a algún otro ave, peces, más mamíferos, un poco más grandes, y todavía algunos artrópodos, por ejemplo, la hormiga reina.
De los 20 a los 30 años. Esto ya Ya son años. Ya viven bastante, ¿eh? Sí. Unas cuantas aves, bastantes. También reptiles, serpientes. Mamíferos grandes, como el caballo, el león o la jirafa. Luego, de los 30 a los 40. Aquí ya ojo. Babuino, por ejemplo. También pelícano. Pero también un pez. Un tipo de pez. De los 40 a los 50 años, ya son palabras mayores. Por ejemplo, el elefante asiático. Pero también la carpa. Mira. Sí. De 50 a 60 años, el caimán. Y pues vaya, ¿no? De 60 a 70 años tenemos el loro y luego un artrópodo. Un invertebrado también vive casi 70 años. Se llama pearl mussel, no sé muy bien qué es, pero parece que está. Yo tampoco lo sé. Luego ya tenemos el humano, que ahora mismo en países desarrollados está en torno a los 80 años. La media. Luego tenemos por encima tortugas, algunas ballenas. Yo te quería preguntar, porque no sé si eran las especies, los tiburones o las ballenas, que se habla de una especie que tiene una tasa de vida muy elevada, o sea, Que vive por mucho. encima de los seres humanos, vamos. Sí, desde luego. Y mira, pues por ejemplo vamos a ver ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de parámetros podemos asociar con la esperanza de vida al nacer de las especies? Pues mira, en esta diapositiva hay dos gráficas. En la de la izquierda, lo que dice esta gráfica es que cuanto más ritmo cardíaco, cuanto más rápido late el corazón a una especie animal, menos vive. Por ejemplo, el ratón tiene un ritmo cardíaco altísimo y tiene una esperanza de vida bastante baja, Sí. y la ballena o el león tiene un ritmo cardíaco muy lento y vive pues 60, 70 años. Porque a lo mejor es más sedentario, más tranquilo, Sí, más... se cree que el ritmo eso tiene de que vida. ver con si hay más ritmo cardíaco, hay más metabolismo, está más activo. Claro, bombeas más sangre, ¿no? Si hay más metabolismo celular, más residuos celulares, radicales libres, que luego hablaremos un poquito de esto, residuos de metabolismo que se cree que luego causan el envejecimiento, causan la disfunción celular que llamamos envejecimiento. Vale. Y luego la gráfica de la derecha nos dice que cuanto más masa tiene un animal, más esperanza de vida tiene. Por ejemplo, la ballena, que pesa mucho, vive muchísimo más que un ratón, y en el medio que están los primates, pues en esperanza de vida están ahí en el medio. Luego, pues mira, tenemos parámetros como por ejemplo el ritmo La cardíaco y la masa del animal, que están perfectamente correlacionados con la esperanza de vida al nacer. Luego, bueno, parece que no es aleatorio. Cuánto vive una especie no es aleatorio. Existen unos parámetros que demuestran esa esperanza Exactamente, de que está por lo menos vida. relacionado con parámetros que podemos estudiar, ¿no? Sí. Ahora quiero comentar el sentido evolutivo del envejecimiento. ¿Por qué existe? Pues imagínate que en un valle hay unas jirafas, Sí. y en esas jirafas no envejecen, es una especie que no envejece. Vale, pues cuando nacen jirafas pequeñas, bebés, Sí, no pueden comer, porque las copas de los árboles se las están comiendo las viejas. claro. Entonces, muy pocas jirafas van a llegar adultas, y también para reproducirse lo van a tener más difícil porque hay más competencia. Todos los adultos, como no envejecen, se pueden reproducir. Entonces, el número de generaciones va a ser muy poquitas. En un mismo periodo de tiempo, si no hay envejecimiento, hay pocas generaciones. Ahora pongamos otro valle en el que sí que hay envejecimiento. Las jirafas adultas se mueren. Entonces, las jirafas que son bebés, que son como niños, pueden crecer más fácilmente porque tienen más recursos a su disposición, y luego se pueden reproducir más porque tienen menos competencia. Entonces hay más generaciones en el tiempo. ¿Esto por qué es tan importante? Por la adaptación al medio, la selección natural. Claro, eso te iba a decir. Si hay más generaciones, más variación genética y más adaptación al medio. Esto es el principal sentido evolutivo de por qué existe Y el además que está envejecimiento. más que demostrado ese Pues sí, principio. hombre, claro, si lo haces en elefantes, pues no, porque un elefante vive 70 años, no puedes hacer eso así. Claro. Pero en virus, por ejemplo, la evolución en virus se investiga muchísimo, porque hay cientos de millones de generaciones enseguida. Y en laboratorio se puede investigar ese tipo de evolución. Así que bueno, el sentido evolutivo parece que lo tiene. Favorece la adaptación al medio. Adaptación al medio. Ahora voy a comentar un poco en qué consiste el envejecimiento, qué tipo de mecanismos o de procesos fisiológicos asociamos al envejecimiento y que no están en la juventud y que son compartidos por distintas especies. Pues uno muy importante son los radicales libres. ¿Tú no te suena lo de comer antioxidantes, dietas Sí, antioxidantes, sí, claro, etcétera? claro. Pues esto, aunque Tenemos la granada, que es Sí. antioxidante total. Sí, esto realmente en cuanto a la esperanza de vida o las enfermedades, no me lo creería del todo, la verdad, ¿Sí? porque faltan estudios para dejar esas cosas claras. Pero bueno, a nivel celular, in vitro, en el laboratorio, sí que vemos que el envejecimiento celular está asociado con una desregulación de los radicales libres. Se llaman
Reactive Oxygen Species, especies reactivas del oxígeno, y lo que hacen estas moléculas es arrancar electrones a otras moléculas, ¿vale? La molécula está formada por protones y neutrones, pues arrancan electrones, entonces pues la desconfigura, como que rompe un poco la molécula. ¿Y a qué tipo de moléculas afectan? A todo lo que pilla. Entonces, pues, por ejemplo, aquí tenemos algún tipo de moléculas, puede afectar a los lípidos de la membrana celular, a las proteínas, pues altera las proteínas, al propio ADN, puede causar mutaciones. Y eso es lo que va provocando Eso es un factor importante y el envejecimiento. Del deterioro de las funciones celulares, como general, a nivel general, Claro, porque claro. se afecta a las proteínas, a la mitocondria para fabricar la energía, el ATP, al ADN o a todas las cosas, pues la célula poco a poco va empeorando. Si esto pasa en todas las células del cuerpo, Pues al final llegamos... pues claro. tienes una O sea, disfunción. durante toda nuestra vida tenemos ahí eso... Yo te los digo así, bichitos, Sí. están, ¿no?, cogiendo de... Son moléculas, o sea, las moléculas, por ejemplo, cuando eres joven, Sí. tienes unas proteínas que codifica tu genoma, que esos radicales libres los mantiene quietos. Pero cuando eres viejo, esos radicales libres suben. ¿Pero por qué es? Porque ha dejado de funcionar lo que quitaba los radicales libres. Pero eso no está claro si es una decisión activa o pasiva Claro. de la especie. Es que la duda que ahora que tú planteas esto, yo te planteo una duda. Hay personas que llegan a la vejez y llegan muy activas y llegan que parecen personas de muchísimos años. Tú, a lo mejor te digo 10, 20 años menos. Sí, sí. Y luego, sin embargo, hay otra parte de la población mayor que, bueno, pues que va un poco acorde a la edad que tiene o en otras circunstancias. Hablamos que hay enfermedades, evidentemente, Sí. hay condicionantes que van surgiendo, ¿no? Pero porque parece que estas moléculas no funcionan de la misma forma en según qué cuerpo. Para en cada explicar cuerpo. eso, porque ahora este es uno de los factores, hay unos cuantos más que ahora comentaré brevemente, y todo esto se puede explicar por una técnica que se llama reloj epigenético, Sí. que ahora lo comento, que es muy interesante. Vale. Otro tipo de factor que es común al envejecimiento, a los individuos viejos, Sí. es la acumulación de mutaciones. Ha habido Vale. más tiempo y, bueno, aparte de que al haber más tiempo es más probable que haya mutaciones en el ADN, también, de la misma manera que contaba antes, de que los radicales libres a lo mejor se acumulan porque el propio genoma ralentiza su eliminación, ¿no? Que sería un envejecimiento programado. De esta manera es lo mismo. Si nosotros tenemos mutaciones, pero nuestras proteínas arreglan las mutaciones. Vale. Pero ¿qué pasa? Si en un momento de la vida el programa genético dice vamos a ralentizar esto, pues que envejeces. Es un envejecimiento programado genéticamente, pero pasivo. No produces el envejecimiento, sino que no hacen nada y se van acumulando Y poco a esos poco errores. se va... Eso es muy interesante. La verdad es que es curioso, ¿eh? Luego, otro factor común son los telómeros. El ADN mide 2 metros y tiene que caber en una célula. ¿Cómo cabe eso ahí? Porque se compacta. Se compacta muchísimo. Sí, hombre. Uniéndose a proteínas, que se llaman histonas, por ejemplo. Vale, pues el máximo grado de compactación del ADN con las proteínas se llama cromosoma. Los cromosomas son precisamente esta compactación. Pues los cromosomas en sus extremos tienen unas estructuras, de ADN también, pero que no codifican genes o no regulan la genética, es simplemente estructural. Y en cada división celular se acorta un cachito. Cuando se divide otra vez la célula, se acorta otro cachito. Y cuando ya no queda, la célula no se puede dividir más y la célula entra en senescencia. La célula en sí envejece y empieza a funcionar mal. Entonces, la longitud de los telómeros es como un reloj que tiene las células para ver cuántas divisiones pueden tener. Y cuando se acaben, ya está. O sea, como una cuenta atrás, ¿no? Es como una cuenta atrás, precisamente. Cada especie tiene la suya. Vale, pero entonces las células madres, ¿por qué se pueden dividir indefinidamente? Claro. Pues porque tienen telomerasa, que es una enzima, una proteína que alarga los telómeros. El cáncer, por ejemplo, los tumores, son células que empiezan a expresar telomerasa y entonces se pueden ir Y dividiendo de ahí descontroladamente. que se vaya reproduciendo, ¿no? Hasta llegar Se a lo pueden mejor dividir al sin ningún problema. metástasis, por ejemplo, Claro, ¿no? y no entran en senescencia. Bueno, pues si en ratones, por ejemplo, alargas la telomerasa, aumenta la esperanza de vida de los ratones. ¿Qué pasa? Que también induce tumores, precisamente por esto. Siempre hay una contrapartida, ¿eh? Hay que Sí. ver, siempre. Siempre es un cuchillo de doble filo Sí, las ahí. herramientas. Otra línea de investigación es progeria. La progeria es un tipo de enfermedad Vaya. que es la enfermedad del envejecimiento acelerado. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Werner, que es uno de cada 200.000 casos, y tienen una esperanza de vida en nacer de menos de 50 años. Bueno. Y luego tenemos el síndrome de Hutchinson-Gilford, de uno de cada 1.000.000 de casos, y que tienen una esperanza de vida en nacer de menos de 20 años. Y como vemos, son ancianos en el cuerpo o sea, parecen Bebés. ancianos físicamente, pero realmente son niños, ¿no? Entonces,
Bueno, es devastadora esta enfermedad, pero vemos, ¿vale? Pero ¿qué les está pasando, no? Pues una característica común es una mutación en un gen que se llama laminina, y que la función que tiene este gen, la proteína que codifica el gen, es regular la estructura del núcleo de la célula, de cada una de las células del cuerpo. Pues fíjate, pues eso no lo sabíamos. La estructura del núcleo, si tienes eso mal, envejeces con... no llegan ni a 20 años. Pues mira, hemos descubierto algo, aparte de para la propia terapia de estas personas, comprender también el envejecimiento. ¿Se está investigando sobre ello? Sí, esto, como sabemos el gen, claro, Sí. ¿el Alzheimer se puede investigar en ratones? Pues difícilmente, porque son cientos de genes, o el ambiente, pero cuando es una enfermedad causada por un solo gen, se puede investigar muy bien en ratones. Claro. Cogemos ese gen y lo metemos en un ratón, ya está. Pues si lo hacemos, tenemos en la imagen dos ratones, el que está con el pelaje negro es normal y el otro tiene el gen de la laminina mutado, tiene progeria, es un modelo de progeria. Y ves que el pelaje está blanco, Claro. las facultades cognitivas son mucho peores, como Se supone que tienen la misma edad. la misma edad. Los marcadores de riesgo para enfermedades mucho más altos, etc. Pues bueno, aquí se ha empezado a hacer estudios. Por ejemplo, si metes una proteína, que es un factor de transcripción, es un tipo de proteína que activa o desactiva genes, pues el ratón recupera la esperanza de vida como si no tuviese progeria. Sí, o sea, ¿es posible revertirlo o se está estudiando? En ratones ya se ha hecho. Así que Es ya posible. pasar humanos pues es cuestión de investigación, de dinero para hacer experimentos como cualquier cosa. Oye, pero en ese caso, así un disparate. En el desarrollo normal de cualquier ser vivo, en este caso en ratones que se está investigando, ¿podríamos frenar el envejecimiento? En un caso normal, me refiero, ¿eh? ¿O revertir y rejuvenecer? Pues el paradigma siempre ha sido que no, pero te llevarás una sorpresa ahora después. ¿Sí? Venga, Sí. vale. Mira, otra línea de investigación interesante es la restricción calórica, comer menos. A mí me encanta comer, pero se ve que no es bueno. Claro. Mira, por ejemplo, si le pones a una especie la cantidad de calorías justa que necesita, vive más. Pero es que no solamente en humanos, no solamente en monos, en ratones, en moscas, en gusanos, también en levaduras, en Sí. seres unicelulares. O sea, es ubicuo en la vida eso. Es impresionante. En este caso la alimentación sí que comparte el patrón. Sí, para todos justo. los seres. Hasta en levaduras, que son seres unicelulares. Claro. El motivo, pues la hipótesis más razonable parece que es el metabolismo. Si comen más metabolismo, más radicales libres, más Claro. serie de residuos del metabolismo que al final acaban provocando pues, deterioro celular, senescencia, etcétera. Así que, pero vamos, es que me parece fascinante que en todas las especies ocurra lo mismo. O sea, hay Hay que patrones ver, comunes. la comida con lo buena que está, ¿eh? Que... La verdad es que sí, ¿eh? También. Evolutivamente estamos programados para hincharnos, pero se ve que no es bueno. Vale, y aquí llego a una idea interesantísima, que es lo que comentabas antes, de A cómo ver. tres personas que tienen 60 años, una está pichi pichá, una está perfectamente y Claro. otra persona está muy mal. Es que es curioso, pero es que es así. Pues se debe, o en parte es un factor muy muy importante, la Sí. epigenética. Vale. El ADN lo que hace es, tiene una secuencia que codifica una información para hacer proteínas. Y si se expresa el ADN pasa a ARN y ese ARN a proteínas y hace una función. Pero si el ADN no pasa a ARN, ese gen no hace nada. Es como si no existiera. Pues existe un tipo de regulación que se llama epigenética, que lo que hace es unir moléculas al ADN. De manera que las proteínas que tienen que pasar de ADN a ARN no se unen porque hay un pegote puesto, entonces el gen está silenciado, se llama, es como si no existiera. Esto ocurre de manera normal, porque una neurona tiene función distinta que una célula de la piel, si tienen la misma información genética. Claro. Por la epigenética, porque durante el desarrollo se van activando unos programas genéticos, se van inhibiendo otros y así se va... Pero eso está implantado en todos los seres. Claro, eso ¿no? es necesario para la correcta función del cuerpo, ¿no? Pero se ha visto últimamente, bueno, desde hace ya años, que, por ejemplo, los malos hábitos de vida, bueno, es importante el concepto de reloj epigenético. Si tú coges una persona de 60 años, Sí. normalmente tiene una edad epigenética de 60 años. Es decir, se ha conseguido, analizando en un Excel, en un PDF, analizando el patrón epigenético, calcular qué edad tiene. Y funciona súper bien. En la mayoría de veces, si yo tengo un patrón que dice, vale, esta edad, o sea, el patrón epigenético me dice que tiene 60 años. Le mides el DNI a la persona y tiene 60 años de verdad. Pero, ¿qué pasa si tú dices, vale, esta persona tiene 80 años, le mides el DNI y tiene 60 años? Es decir, su edad epigenética es mayor que su edad cronológica. Pues esas personas tienen mayor tendencia a un montón de tipos de enfermedades. Y viceversa, si tenemos un patrón epigenético de 60 años, me enseñas el DNI y tienes 80, pues probablemente esa persona esté muy bien.
no tenga enfermedades, cognitivamente esté muy bien y lo que decimos que está bien para la edad que tiene, ¿no? Claro, está muy bien para la que típica expresión. Pues esto es interesantísimo. Esto, por ejemplo, también se ha aplicado a, no exactamente igual, pero está basado en la misma técnica, se ha aplicado a predecir la esperanza de vida al nacer de especies que ya no existen, especies extintas. Por ejemplo, ¿cuánto vivía el Homo neandertal? Pues con este tipo, analizando la secuencia de ADN, no epigenética, pero de ADN, se puede predecir esto. Y se cree que vivían exactamente lo mismo que nosotros. 40 años, esperanza de vida al nacer, que era lo que tenía el Homo sapiens en su origen. Al nacer. Así que bueno, es una herramienta súper interesante. Sí, no, claro, que te permite investigar y lo que tú dices en especies incluso que ya no están. Sí. Y luego tenemos el cambio de paradigma que comentábamos antes. Siempre se creía que el envejecimiento no se podía parar, ni mucho menos revertir. Pues hay una técnica, por ejemplo, yo en el laboratorio utilizo las células IPS, células pluripotencialmente inducidas, que lo que hago es coger células de la piel que no se dividen de un paciente de Alzheimer, bueno, yo no lo hago, ¿no? A mí me llegan ya las células. Esas células de la piel se convierten en células madre, se reprograman. Y esas células madre, ya en el laboratorio las diferenciamos a neuronas, ¿vale? ¿Cómo se convierte una célula de la piel que no se divide en una célula madre, que se puede dividir mucho? Pues se llama reprogramación y se utilizan 4 moléculas, básicamente. Que el señor que lo inventó se llevó el premio Nobel. Pues esas 4 moléculas que convierten en célula madre, se lo metes a un ratón que tiene progeria, la enfermedad de envejecimiento acelerado, el ratón recupera la esperanza de vida normal. Y si se lo haces a ratones que no tienen progeria, ratones normales, mejora sus facultades cognitivas, sus marcadores bioquímicos en cuanto a enfermedades. Pero es que eso es genial entonces, ¿no? Porque abrimos la puerta al rejuvenecimiento. Desde luego. Y si tú analizas la edad epigenética de esos ratones, tras el tratamiento retrocede la edad epigenética. Un ratón tenía 6 meses. Le analizas el patrón epigenético, 6 meses. Le haces el tratamiento, 4 meses la edad epigenética. Mira. Como el curioso caso de Benjamin Button. Sí. Vale, y dices, claro, ¿y esto en humanos? Cuando se aplique, ¿qué va a ser esto? Claro. Pues esto fue en 2016. En 2019 se aplica por primera vez en humanos. Se ha aplicado ya en humanos. Sí, pero en el timo, es un órgano. Sí. Exclusivamente en el órgano del timo, esas células, el tratamiento duró 1 año. Pues durante ese año se retrocedió la edad epigenética de las células del timo 2,5 años. Fascinante. Todos los marcadores relacionados con enfermedades se redujeron una barbaridad. En cuanto se acabó el tratamiento, la edad epigenética de estas células recuperó prácticamente la edad que hubiera tenido sin el tratamiento. O sea, parece que tiene que ser tal. Bueno. Y esto me lleva a la última diapositiva, que es hasta dónde podemos llegar y hasta dónde queremos llegar. Claro. Porque claro, aquí esto suena posibilidades infinitas. Claro, suena una distopía, pero una clase que tiene mucho dinero, que se puede permitir un tratamiento una vez cada mes, esto da para un libro, vamos. Bueno, ojalá no podamos llegar a un punto en el que se avance, en el que pueda ser una realidad en lo que esté presente y que no sea cuestión de poder adquisitivo, de poder económico, pues sí. Porque beneficiaría desde luego a muchas personas de la sociedad. Me encantan los temas y me encanta el tema que nos traes hoy porque, bueno, pues como lo decíamos, el envejecimiento nos da para reflexionar, para pensar y bueno, y para plantear dónde estamos, hacia dónde queremos ir y qué será de nosotros, ¿no? Porque nos da pie a ello. Antes que nada, Sergio, quiero agradecerte porque llegamos al final de la temporada en la sección de ciencia. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y que cada semana nos hayas ido trayendo temas que, como siempre decíamos, importan y muy mucho, porque bueno, hemos hablado de la inteligencia, de la vida extraterrestre, del origen de la vida. Sí. Uno de los temas con los que yo destaco y me quedo es precisamente el trastorno de espectro autista, que quería decirlo bien. Entonces, han sido temas que desde luego nos han dado a conocer muchísimo más y conocer muchísimo más la ciencia y desde luego todo el trabajo que personas como tú, que se implican y que ponen empeño en su trabajo, precisamente favorecen que la ciencia avance y que podamos mejorar. Con lo cual, quiero darte las gracias, de verdad, de corazón, por haber compartido esta temporada con nosotros y yo te deseo todos los éxitos en tu proyecto. Seguro que nos Yo muchas gracias a vosotros también por darme el espacio, bueno, desde la Asociación de Divulgación Científica de Alicante, de compartir esos temas tan apasionantes que si no, no salen en la tele de ninguna otra manera, vamos, porque la ciencia en las noticias sale, se ha inventado algo, tal, pero así ciencia básica de cómo funcionan las cosas es difícil de encontrar y que me dé la oportunidad, pues lo agradezco mucho.
Sergio, muchísimas gracias y hasta siempre. Nosotros aprovechamos en esta sección y ya que hablamos del envejecimiento, queremos invitarles a esta reflexión. Nuestros mayores son nuestro presente y son de quienes hemos aprendido y los que nos han ayudado a ir hacia el futuro. Con lo cual, planteamos, estamos haciendo un correcto envejecimiento activo. Les dejamos con este vídeo y yo por mi parte me despido. Les vuelvo a ver mañana, como siempre, con nuevos contenidos aquí en Elche Encuadre. Una vez más, gracias por acompañarnos cada tarde.